Muy buenas tardes, amigos, Iglesia del Señor, hermanos en la fe. Desde esta plataforma queremos impartir una palabra de Dios, sabiendo y utilizando la tecnología y el tiempo en que estamos viviendo. Queremos compartir a través de estos medios, a través de lo que es el internet, una palabra, porque la iglesia sigue, la iglesia continúa, aun cuando no estamos encerrados en 7 o 4 paredes, como queramos verlo, seguimos funcionando como iglesia. Y en esta hora, el Ministerio de Brazos Abiertos quiere compartirte una palabra, deseando de que pueda traer aliento, pueda traer una voz de esperanza, pueda traer una dirección a aquellos que por esta situación pues nos están, como quien dice, turbando. Pues, sin embargo, hay una iglesia de Dios que está creyendo en una palabra, que está creyendo en la protección de Dios. Y en esta tarde pues quiero compartir un mensaje que le he titulado Viviendo bajo el cuidado de Dios. Vamos a enfocarnos en el Salmo 91, 1 al 4. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta es una de las realidades más profundas que puede tener el ser humano o el hombre, y es la necesidad de protección. El hombre es uno de los seres biológicos más indefensos si lo comparamos con el resto de los animales. Una vez el hombre nacido, durante mucho tiempo es indefenso. Necesita ser abrigado, necesita ser cuidado, necesita ser alimentado, necesita de esa protección, y es una realidad del hombre. Y continuamente en el resto de su vida y hasta su edad adulta, pues el hombre necesita sentirse protegido. Buscando esa protección, el hombre trabaja arduamente durante toda su vida, procurando tener un retiro de que le dé seguridad para que cuando lleguen los días de su ancianidad, pues él pueda sentirse protegido. Pero el creyente en Cristo, por la fe, se le ha dado la enorme promesa de protección y de seguridad. Y la llave de esto, ¿sabes cuál es, amigo y hermano? Es la fe, que nos pone en contacto con el mismo Dios. Y vamos a ver que a través de estos días la iglesia y todo el mundo está sacudido a través de una pandemia, de ese virus que está atacando, a través de todo lo que se puede ver a través del mundo, por decirlo así. Y está atacando, está trayendo muerte, está trayendo desolación, está trayendo caos económico, financiero, de todos los índoles. Sin embargo, te puedo decir de que hay un cuidado de Dios para sus hijos, hay un cuidado de Dios para el que busca, para el que ama, para el que sirve a Dios. Y vamos a ver brevemente a través de este Salmo 91 algunos principios que nos pueden ayudar a nosotros a poder vivir bajo esa protección de Dios. Y vamos a ver el primer principio, que es que Dios promete protección a aquellos que permanecen en Él. Dios promete protección a los que permanecen, a los que se mantienen firmes en Él, solamente en Él. Vemos el Salmo 91, donde nos narra el detalle de una verdad, de la realidad de la protección de Dios para nosotros, para todo aquel que confíe y vive para Él. Y vamos a ver el verso 1. Verso 1 del mismo Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira, amigo, hermano, iglesia que me escucha, la palabra habitar hace referencia a morar, hace referencia a vivir, hace referencia a volver un espacio, a poder convivir en una morada. Para que ese lugar sea secreto, para que ese lugar pueda convertirse en una morada, debe haber un sentido de permanencia en el tiempo. Si nosotros no acudimos al lugar secreto
cuando nos atrapa las circunstancias favorables, o si lo hacemos solamente en ese momento, entonces no podríamos afirmar de que nosotros tenemos una morada permanente. Seríamos entonces como quien dice un huésped, seríamos como quien dice un turista. Y así hay muchas personas en la vida, de que solamente buscan esa recámara secreta, de que solamente se acercan a Dios cuando hay una circunstancia difícil, cuando hay una situación de peligro, y se convierten solamente en huéspedes o en visitas. Se convierten como si fuese un turista. Mira, un turista o un huésped es diferente o no es igual a una persona que permanece o a un residente, una persona que mora. No tienen la misma mentalidad, no tienen la misma responsabilidad, no tienen la misma obligación en cuanto a un domicilio. El huésped va cuando lo necesita, el huésped va cuando cree que debe ir, cuando hay de pronto una circunstancia que necesita poder acercarse. Y eso, el huésped tiene otras opciones. El huésped puede irse a otro lugar. Como hay muchas personas que en vez de ir a este lugar secreto, pues tienen otras opciones y buscan lastimosamente de pronto encontrar una salida, de pronto encontrar un socorro en un partido político, ya puede ser en una ayuda económica de un amigo, ya puede ser de pronto de un trabajo, de tantas cosas, y pone su esperanza en esos lugares. Sin embargo, podemos nosotros entender de que un morador, un residente no tiene de otra. Un residente solamente está verdaderamente anclado a esa morada, porque ese es su único lugar. Y así debe ser la vida del creyente, donde no hay otra opción, en donde tengo que ser permanente en esa habitación secreta, en donde yo debo ser un morador, un residente, alguien que vive, alguien que está de constante, no alguien intermitente. Y la palabra me indica a mí de que el que habita es porque es el que mora, no el que visita, es el que mora. Y dice el que mora, ¿verdad?, en la sombra del Omnipotente, es el que verdaderamente tiene esa protección de Dios. Vemos entonces la ilustración a través de este salmo, que nos da ese privilegio a nosotros, que utiliza el salmista, de estar protegidos, de estar guardados, de estar verdaderamente amparados por Él. Porque Dios promete protección a aquellos que permanecen en Él, aquellos que están verdaderamente sitiados, verdaderamente anclados en Dios. Vamos a ver, y podemos también resaltar algo a través de este verso. Vemos de que esta ilustración del salmista pues nos hace ver o nos resalta la época del sol. Miren, ustedes saben de que el desierto conlleva a un calor extremado. El sol es como quien dice un peligro. El sol es como quien dice el enemigo de aquel que camina en el desierto. En estas zonas desérticas es considerado como el sol algo mortal. Y el encontrar una sombra en medio de un desierto es como encontrar un oasis, es como encontrar un alivio, es como encontrar un bálsamo en medio de ese sol abrasante y ese calor que puede resecar la vida de una persona. De esa misma manera el salmista, ¿verdad?, denota el entrar a ese lugar secreto. Dios nos cobija con su sombra, Dios nos protege, ¿verdad?, a través de todas las circunstancias. Morar bajo el abrigo del Altísimo, ¿verdad?, y la sombra del Omnipotente, le voy a decir una cosa, es una decisión también humana. Es una decisión que tú y yo podemos hacer. Tenemos que comprender que todo lo que tiene que ver con nuestra relación y con nuestra distancia con Dios depende de nuestra actitud, depende de nuestra búsqueda, depende de nuestras decisiones. ¿Y sabes por qué? Porque Dios siempre está dispuesto a cuidarnos. Dios siempre está dispuesto a protegernos, pero nosotros debemos acercarnos y buscarle a Él. Y ese es el punto en muchas ocasiones. Ese es el punto, muchachos. La decisión de nosotros de tener una actitud de búsqueda de Dios.
A veces vivimos un evangelio ligero. Lastimosamente a veces vivimos un evangelio light, como quien dice, y no hay una profundidad. No hay esa conexión verdaderamente estrecha con Dios. Vivimos con las aguas hasta los tobillos, cuando Dios está esperando esa profundidad. Esa actitud es muy importante para Dios. El que mora tiene una actitud diferente a aquel que visita. El que mora entiende de que yo tengo que tener una búsqueda continua, de que yo tengo que permanecer siempre en medio de ese abrigo, porque no hay de otra. Esa es mi habitación. Y no hablo de una habitación como un lugar físico, no hago esa habitación secreta como un lugar específico, circuncidado en 4 paredes, sino lo hablo de una comunión, sino lo hablo de una unión con Dios. Y eso se hace, eso se cultiva, eso se busca. Eso no viene por algo silvestre, eso viene y depende de nosotros. Dios hizo ya todo para nosotros, amados. Ya Dios todo lo hizo. Simplemente nuestra actitud de volvernos a Él, nuestra actitud de buscar su rostro, nuestra actitud de poder cada día conocerle más y más a Él, es lo que nos hace a nosotros ser unos moradores fieles. Unos moradores fieles. Te dije antes de que Él siempre está dispuesto a cuidarnos y a protegernos. Pero somos nosotros los que nos separamos, los que en muchas ocasiones nos apartamos. Mira lo que dice Santiago 4:8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y como cristianos tenemos que comprender que es algo muy importante esta comunión con Dios, ¿verdad? Es la clave para experimentar una vida del cuidado de Él. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos donde estamos pasando circunstancias adversas, en estos tiempos en donde posiblemente el peligro está acechando y está amenazando a cada uno de nosotros, es el momento, aunque debería ser siempre, pero es el momento que debes aprovechar para acercarnos a Él y obtener ese oportuno socorro, iglesia. Amigo que me escuchas, posiblemente te has olvidado de Dios por mucho tiempo, pero hoy es un momento en donde podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos a Él, volvámonos a Dios. Y a veces Dios permite estas cosas para que nosotros podamos reconocerle. Permite estas situaciones de virus, de pandemia, en donde a nosotros nos ha podido enseñar que tenemos que acercarnos a Dios. Porque hemos aprendido de que podemos vivir sin el licor. Hemos aprendido de que podemos vivir sin hasta el dinero. Hemos aprendido que podemos vivir sin la fiesta. Hemos aprendido a vivir sin nada. Pero también hemos aprendido a que tenemos que vivir con Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora. De que tenemos que vivir acercados a Él, apegados a Él. A veces Dios nos demanda y nos manda estos códigos para que el hombre pueda reconocer de que verdaderamente lo único que necesita es tener a Cristo en su corazón. Necesitamos a Cristo, necesitamos a Dios en nuestras vidas. No podemos apartarlo. Él dijo en un momento dado, en el libro de Juan 15, hey, separados de mí nada podéis hacer. Por eso Él hablaba de permanecer. Y tenemos que permanecer en Él. Aún en medio de circunstancias difíciles, tenemos que permanecer en Él. Vamos a ver el segundo principio que podemos ver y aprender de esto, amados. Es que Dios tiene que ser nuestra esperanza y nuestra confianza en estos tiempos difíciles. Dios tiene que ser nuestra esperanza y nuestra confianza en estos momentos. El verso 2 dice así: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El versículo empieza con una orden del salmista. Para él mismo se lo está diciendo. Dice: diré yo a Jehová.
diré yo. O sea que al pronunciar estas palabras, él reconocía al Señor como su roca, como su esperanza. Reconocía al Señor como su centro, como su eje. Para muchas personas Dios es su esperanza y su confianza, pero para ti lo es. Por eso el versículo dice claramente: diré yo a Jehová. Mira, y a Dios le importa, amigo que me escucha y hermano, Él le importa lo que tú pienses de Él. Si tú confías en Él y si tu esperanza está en Él, Él lo quiere escuchar de tus labios. Lo importante no es lo que digan los demás de Dios, sino lo que tú digas y creas, ¿verdad? De quién Él es Él para ti. Eso es lo más importante. Mira, en Lucas capítulo 9, 18 al 20, en un momento dado estaba Jesús con los discípulos. Yo lo voy a leer, dice así: aconteció mientras que Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros pues algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Pero él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy? ¿Y vosotros quién dices que soy? Para ti, ¿quién es tu Dios? Para ti, ¿quién es tu Dios? ¿Sabe lo que dijo Pedro? Eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él reconocía claramente quién era su Dios. Entonces, el que tiene a Cristo verdaderamente como su esperanza, lo tiene todo. El Salmo 62, de 5 al 6 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y sigue diciendo el 6: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. Mira, debe ser verdaderamente Dios nuestra esperanza, en donde nuestra alma verdaderamente pueda descansar, en donde verdaderamente pueda reposar. Él solamente dice: es mi roca y mi salvación. Por eso te hice la pregunta: ¿quién dices tú que es Jesús para ti? ¿Qué representa Cristo para ti en tu vida? Él es nuestro lugar defensivo, verdaderamente es nuestra protección personal de todo enemigo. El salmista sigue diciendo de que Él es su confianza, pero esto era una confianza plena y segura y total, ¿verdad? Entonces él escribe también y dice: ¿en quién confiaré? Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él expresa una fe sólida, él expresa una fe firme, una fe plantada verdaderamente en lo que había creído, la cual no dejará espacio en el corazón de ninguno, de angustia, de preocupaciones, ¿verdad? Porque verdaderamente ha resuelto poner nuestra esperanza en el Señor. Y así nosotros tenemos que resolver nuestra vida, poniendo siempre nuestra esperanza en Dios, poniendo siempre nuestra confianza, deponiendo y disipando toda duda, aun cuando las realidades aparentes quieran mostrar otras cosas. Tu vida tiene que mostrar una confianza plena en tu Dios. Por eso hay un pensamiento que dice: dime el tamaño de tus sueños y te diré el tamaño de tu Dios. A veces podemos decir: ¿cuál es? Si era el tamaño de tu problema, sí, más grande será el tamaño de mi Dios. Entonces, tenemos que tener esto claro, amados, ¿verdad? De que nuestra angustia y nuestras preocupaciones deben de estar puestas solamente en Dios, descansar en Él. Les digo en su palabra de que nuestro yugo es pesado, pero en Él las cargas son ligeras. Poner nuestras cargas en el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra confianza puesta en Él. En el verso 3 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él nos librará de ese lazo del cazador. Mira, y vamos a tratar de imaginarnos, ¿verdad?, a un pájaro
que se enreda en medio de una trampa, ¿verdad?, de cazadores, el cual el cazador siempre pone una ceba para que aquel pájaro llegue, ¿verdad?, por algo que necesita. Y hay una trampa, ¿verdad?, en donde a veces, por no ver el peligro, nos enredamos. Porque allí en este verso podemos leer claramente de que había sido enredado aquel pájaro. Dice, Él te librará del lazo del cazador. Entonces quiere decir de que fue verdaderamente aprendido por el cazador. Sí, y eso puede ser las circunstancias, podemos tener las circunstancias, pero dice su palabra de que Él es el que nos puede liberar, ¿verdad? Y liberar significa de separar, de remover. Sugiere de que aquel pájaro que está o haya sido engañado a través de esa trampa, ¿verdad?, puede ser separado, ¿verdad?, puede ser liberado de esa trampa. ¿Y sabes por qué? Porque lo que dice ahí, será liberado también de la peste destructora. Eso quiere decir de que ese pájaro iba a ser posiblemente muerto. La muerte hubiese tomado a aquel pájaro, ¿verdad? Sugiere de que ese pájaro es liberado. La muerte segura es la peste destructora, ¿verdad? Es una destrucción y una muerte violenta. Pero el Señor dice ahí de que nos libera, ¿verdad?, de aquella muerte destructora. Y hoy día estamos pasando, ¿verdad?, a nivel mundial por una peste que está matando a muchas personas. Incluso aquí en nuestro país está matando a varias personas, decenas de personas. Sin embargo, Él dice en su palabra de que Él nos librará de esa peste destructora. De que aun cuando podamos ser aprendidos por el temor en un momento dado, Él nos librará de esa muerte segura. Y hoy día el Señor está guardando a sus hijos. El Señor está liberándolo, ¿verdad?, de aquella trampa de cazadores que es el enemigo y que traerá muerte. Pero Él nos librará de esa muerte. Él nos librará de esa peste destructora. Vamos a seguir y continuamos con el verso 4. Dice, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Con sus plumas te cubrirá. Aquí el salmista habla de que Él nos cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas. Aquí el salmista está representando al Señor, ¿verdad?, como un pájaro que vigila cuidadosamente a sus polluelos, a su cría. Vamos a ver de que Él menciona que hay una protección, ¿verdad?, que vamos a tener bajo las alas del Señor. Y cuando se presenta el peligro, créanlo, que las aves, y por ejemplo, hasta la gallina, cuando ve que sus polluelos están en peligro, ellas corren rápidamente y abren sus alas y los cubren, los guardan y los protegen para mantener su vida. Cuando se presenta el peligro, créalo de que las alas son un refugio para aquellos pájaros, para aquellos polluelos. Dice entonces que la madre los va a guiar, ¿verdad?, para mantenerlos ocultos a sus crías de cualquier depredador. La protección maternal de un ave a veces también se puede representar como una madre natural, como una mujer. Mira, yo estoy seguro de que toda madre está dispuesta a proteger y a cuidar a sus hijos de cualquier peligro. Las madres, el sentido del amor, ese sentido de protección de una madre es algo tan grande. Imagínate los animales si lo pueden hacer, y uno a nivel natural lo puede hacer, cuánto más Dios con nosotros. Cuánto más Dios con nosotros. Esa protección de una madre a sus hijos es tierna para guiarlo, ¿verdad?, pero también es feroz para hacerle frente a cualquier amenaza que pueda causar peligro o poder hacer sufrir a sus hijos. Asimismo también el Señor nos guarda y nos cubre con sus plumas, ¿verdad? Debajo de sus alas estaremos seguros. Debajo de sus alas estamos protegidos. Debajo de sus alas estamos verdaderamente guardados, iglesia.
Esta es una analogía donde el salmista nos habla de aves, nos habla de cazadores y de todo lo que en su entorno se podía mover. Pero hoy día también lo vemos con nosotros en nuestras vidas, en donde Dios está teniendo un trato con su iglesia, en donde Dios está teniendo un trato también con el hombre, y en donde está mostrando verdaderamente su gran amor y su cuidado para aquellos que moran en Él, para aquellos que han hecho morada permanente en Él. Tú también tienes esa oportunidad. Tú también tienes esa oportunidad de acercarte a Dios, de poder buscarle, de poder tenerle cerca, de poder hacerte como aquel que se hace de un castillo, aquel que tiene una guarda, aquel que tiene una protección, pues Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza. Y ya para cerrar, termino con esto. Cuenta la historia rápidamente. Dice que en una granja, una niña había visto en varias ocasiones de la semana un acontecimiento extraño. Ella veía de que amanecían los pollos, las gallinas, muertas, con sus alas agarradas, pero amanecían sin cabeza. Y lo vio repetir varios días y se acercó al abuelo y preguntó: abuelo, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué los pollos o por qué las gallinas están amaneciendo sin cabeza? ¿Qué está sucediendo? El abuelo le dijo: es posible de que las zorras estén comiendo sus cabezas. Ella preguntó: ¿pero por qué sus cabezas? Y solamente le veo el cuerpo completo con sus alas, dice. ¿Sabes por qué? Porque la gallina ha detenido el ataque de aquellas zorras a sus polluelos. Y si te das de cuenta, vamos a acercarnos, que debajo de sus alas están sus polluelos guardados. Y se acercaron y verdaderamente estaban todos los pollitos de aquella gallina debajo de esas alas guardados. Y la niña pudo comprender el gran amor que tenía aquella gallina por sus polluelos. Si un animal tiene el gran amor de proteger a sus hijos, a sus polluelos del peligro, cuánto más Dios, que es tu creador, que es tu hacedor, que es tu salvador, que es tu sanador, que te ha justificado, que te ha puesto un nombre nuevo y una posición nueva como hijo, no guardará también de ti. Iglesia, solamente tenemos que creer. Solamente tenemos que creer a su palabra. Mira, Dios cubre y protege a aquellos que son suyos. Para describir ese amor hacia nosotros, créelo que Él nos va a cubrir con sus plumas. Y debajo de sus alas tú hallarás un refugio. Y esa peste que está causando mortandad, ¿verdad?, en medio de esta población, en medio de a nivel mundial, ¿verdad?, créelo de que Él nos guardará de ella también. Y sabes, Dios no está, como hemos escuchado verdaderamente, con los ojos tapados. Él conoce toda esta situación, pero la permite para que tú y yo podamos mostrar verdaderamente nuestra fe en Él. Y créelo, Él ha prometido de que nos librará, aún de las cosas que no vemos, aún de ese virus que no podemos verlo palpablemente. Él nos guardará, iglesia. Y cierro con Romanos 8:35 al 39. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero me gusta al final del 37, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separar el amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada podrá verdaderamente alejarnos de la protección de Dios y de su gran amor. Ni aún el virus, ni aún la pandemia, ni aún la cuarentena podrá separarme del amor de Dios. Cierro con esto, iglesia, deseándote de que esta palabra haya podido elevar tu nivel de fe, elevar tu comunión con Dios, de poder acercarte cada día más a ti. Y quiero orar por ti, quiero orar por este momento, quiero orar por esta iglesia, porque sé que necesitamos siempre tener esa oración. Oro en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tu iglesia está siendo enseñada. Gracias, mi Dios, porque tu iglesia, Padre, está siendo instruida, Padre Santo, de que tú eres nuestro Dios, de que tú eres nuestro Salvador, de que tú eres nuestro protector. Y oro en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, Padre, para que cada día, mi Dios, nuestra fe vaya en aumento, entendiendo de que tú eres el que guarda de nuestras vidas, Señor, aún en estos tiempos difíciles, Señor. Que tu iglesia pueda comprender de que verdaderamente hemos sido, Padre, aprendidos de que solamente contigo podemos avanzar y que tenemos que permanecer verdaderamente en ti, mi Dios. Ahora oro en el nombre de Jesús, Señor, para que tu misericordia sea extendida, Señor, sobre esta nación. Oh, Padre, para que este virus también, oh mi Dios, pueda ser disipado, Padre, y para que el hombre pueda comprender, Señor, la necesidad grandiosa y grandísima de tenerte a ti, Señor, como Salvador y como Señor de nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre, para que nuestra fe y nuestra confianza, Señor, cada día, Señor, siga siendo elevada y que nada de esta circunstancia pueda trastocar a tu iglesia, mi Dios. Oh, Padre, aún en medio de estas cuarentenas, Padre Santo, Señor, tu iglesia sigue avanzando, tu iglesia sigue creyendo, mi Dios. Oh, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu misericordia siga siendo extendida, Señor, sobre esta tierra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti te adoramos y te alabamos, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos. Nos despedimos y esperemos de que cada día Dios sea el centro de nuestras vidas. Amén.